economista y jefe de estrategia de InView, Diego Martínez Bursaco, a quien le damos los buenos días y las gracias por haber aceptado la invitación. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para todos, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Diego, bueno, a ver, vamos, como decíamos al principio, vamos a hablar un poquito de la coyuntura actual, de lo que está pasando acá en los mercados. Para los argentinos el dólar es un tema recurrente y siempre es una luz amarilla que está prendida y parece que ahora se despertó. ¿Cuáles son las razones por las que veníamos tranquilos en 140 y ahora parece que saltamos el 160? ¿Qué razones ves para que todo esto acontezca? A ver, creo que es una combinación de factores, ¿sí? El primero y más claramente, que es el que todos sentimos a diario, digamos, en nuestros bolsillos, es la inflación. Esta inflación que, según los datos del INDEC, es mucho más alta de lo que incluso los hacedores de política económica estaban esperando, digamos, ¿no? En los 3 primeros meses del año tuvimos una inflación acumulada de el 13%. Esto condiciona mucho, digamos, la pauta oficial del presupuesto, el 29%, pero adicionalmente despierta cierta alarma de que todos los gobiernos en años electorales han utilizado siempre anclas para contener las expectativas de inflación. En este caso, el ancla que se está usando es que la suba de los precios de la inflación sea mayor a la del dólar oficial, digamos, ¿no? Está tratando de pisar el dólar de manera tal de que eso no vaya a precios. Y después tenemos también otros precios de la economía, donde justamente el gobierno tiene, digamos, cierta, digamos, posibilidad de frenar, como son las tarifas, que también todavía no hay nada resuelto, pero todo indica que los aumentos tarifarios ni por cerca va a estar lo que se acumuló de distorsión, digamos, ¿no? Y da esa sensación de que todo eso no alcanza. En segundo lugar, tenemos que tampoco la tasa de interés en la Argentina, ¿sí? Es atractiva para ahorrar en pesos. ¿Sí? Cuando vemos lo que rinde un plazo fijo del 37% anual y lo validamos contra la inflación esperada por el mercado, claramente ahí hay una tasa de interés real negativa. Entonces tampoco está el incentivo o la estimulación para justamente, bueno, invertir en la moneda local. Y después, en tercer lugar, creo que es algo más de corto plazo, coyuntural, es que el control de la pandemia en estos momentos obliga a ir a un esquema de muchísimas más restricciones. Y el miedo acá es el impacto de esas restricciones sobre esta recuperación o rebote económico, como lo quieran llamar, y que en definitiva va a tener un impacto seguramente sobre la recaudación fiscal, con el gobierno imposibilitado a financiar ese déficit fiscal en los mercados internacionales y en un contexto de la necesidad de aumentar el gasto público para atender a los sectores más desfavorecidos por justamente estas restricciones nuevas que se vienen, bueno, evidentemente la pregunta es si todo eso se va a financiar con nueva emisión monetaria. Y en definitiva, nueva emisión monetaria, ¿sí?, es más inflación futura. Entonces, creo que eso, con el cóctel, el condimento de un año electoral, bueno, está acelerando un poco la demanda de dolarización de carteras y es lo que vemos de por qué reacciona el dólar sobre estos niveles. No parecería, Diego, que esto vaya a revertirse, porque, digamos, a ver, la inflación ya la comentaste muy bien, la emisión es inevitable, la desocupación cada vez es mayor. Vimos cómo las paritarias últimas de los gremios arriba del 30 y pico por ciento, hay algunos que todavía se fueron mucho más arriba, pero fundamentalmente en el tema de la emisión hay que ayudar a en la parte social, que es inevitable. Ahora, con, una, con un Estado pobrísimo, porque cuando se dice que todo el mundo ayuda, es verdad. Ahora, todos parten de un Estado, digamos, con cierto despeje económico, puede hacerlo, pero Argentina hoy por hoy no tiene resto para hacerlo, al contrario. Entonces, ¿cómo movemos estas variables? ¿Qué? El panorama no es muy saludable, digamos, con todo lo que hemos visto. Sí, Carlos, lamentablemente sabemos que a este gobierno puntualmente con el tema de la pandemia le tocó más que nunca administrar la coyuntura, digamos, ¿no? Y eso es entendible, pero lo que va a dejar en evidencia, una vez que podamos superar esto, que no sabemos cuándo es tampoco,
es que básicamente todos los desequilibrios macroeconómicos que Argentina arrastraba en su economía, en su estructura, yo diría también social, digamos, ¿no? Va a quedar aún más en evidencia hacia adelante. Es decir, las consecuencias van a ser mucho más preocupantes y aún cuando nos comparamos con el resto de países de la región, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos grupos bien, digamos, distintos, que claramente hoy toda la región está administrando la coyuntura, ¿sí? Que es la pandemia, obviamente, pero cuando esto pase, aquellos países que estaban ordenados macroeconómicamente, que tienen políticas impositivas que generan incentivos a la inversión de capital, evidentemente también que no tienen problemas de grandes desestabilizaciones del fisco en materia de, bueno, un exceso del gasto público. Claramente ellos van a tener cimientos mucho más importantes para recuperar todo el terreno perdido. Y Argentina, por el contrario, digamos, va a quedar mucho más desnuda, digamos, ¿sí? Va a quedar mucho más en evidencia todos esos desequilibrios. No se ha afrontado, digamos, ninguno de estos desequilibrios con una visión de mediano y largo plazo. Y de vuelta, reitero, soy consciente de la administración de la coyuntura que hay que hacer en cuanto a lo de sanitario, lo social, ¿sí? Y todo lo que ello demanda. Pero claramente, si nosotros queremos construir una Argentina distinta, no podemos repetir estos errores del pasado, que es barrer bajo la alfombra los desequilibrios o patear para adelante los problemas, porque no va a haber otra cosa que más problemas más grandes hacia adelante, ¿sí? Y Argentina hoy necesita tener, aún en este contexto, cierta previsibilidad. Hoy ni siquiera hay inversión para sustituir el capital que se fue amortizando. Es decir, que Argentina está bajando permanentemente su potencial de crecimiento hacia adelante, porque la inversión ni siquiera llega a empatar todo el capital que nos vamos comiendo. Y eso es realmente triste y es realmente condenatorio en un país donde el 60% de los niños menores a 14 años son pobres y la educación es un pilar que está totalmente deteriorado, ¿no? Muy claro, Diego. Que te quiero sacar de la coyuntura porque, en definitiva, lo único que nos hace es bajonearnos más y no es nuestra intención. Y al principio hablaba yo de, digamos, vos sos especialista en inversiones, fundamentalmente, o entre otras cosas, y tenés en tu página de, digamos, notas impecables, impecables. Yo extraje dos que quisiera que vos la comentaras, porque tienen que ver con la inversión, pero más allá, como decía al principio, no qué es lo que hay que invertir, sino cómo hay que invertir, que creo que es lo que más interesante y que a la gente le va a gustar como nos atrapó a nosotros en la lectura. Una tiene que ver con la titular de la revancha del viejito Warren Buffett. Y yo extraje 5 palabras para que vos la manejes y hagas el resumen de la nota, que son, bueno, obviamente inversión, paciencia, éxito, y después dos que tienen muy buena acogida, que son tortuga y liebre. Comentanos un poco qué hiciste en esa nota. Bueno, Carlos, antes que nada, muchas gracias por tus comentarios. A ver, eh, haciendo un puente y una conexión de lo que decíamos anteriormente con esto que vos presentaste recién. La educación es central, digamos, ¿no? Y cuando nos especializamos mucho más en cuestiones de nicho, de inversiones personales, de planificación financiera, estrategia de largo plazo, la educación financiera es fundamental. Y Argentina ahí comparte muchas similitudes con muchos países de la región y yo diría, me animaría a decir también con muchos países del mundo desarrollado. Es una carencia importante de la educación financiera en el mundo. ¿Qué es la educación financiera? Es preocuparse por la finanza de uno y planificar financieramente hacia adelante. ¿Y cómo se hace? Haciendo una estrategia de inversión consistente en el tiempo, digamos, ¿no? Acá no hay atajos. Y esto, digamos, lo vinculamos con esas dos últimas palabras que dijiste, la tortuga y la liebre. Aquel que piensa que invertir es cuestión de especular fuertemente y sacarse un boleto de lotería, bueno, va a tener la suerte, más que nada, esa, digamos, ¿no? La de un boleto de lotería, que la probabilidad es muy baja entre muchísimas alternativas, digamos, y opciones diferentes. Ese sería el camino de la liebre. La liebre es 1 en 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas. Pero a lo largo de la historia está digamos, comprobado, ¿sí? Que aquellos que han podido tener estrategia de inversión consistente, han podido, digamos, hacer crecer su ahorro y su capital de manera cuidada, de manera ordenada,
y con mucha paciencia en el tiempo. Y yo pongo siempre a Warren, digamos, como uno de los inversores, digamos, estrellas o guías para todo lo que hacemos, porque básicamente siguió al pie de la letra esto. Y en los últimos años Warren Buffett ha sido objeto de críticas muy grandes por parte de estos nuevos traders o nuevos inversores millennials que salían al mercado y que, bueno, se obtenían, digamos, ganancias muy, muy importantes de capital en poco tiempo y pensaban que esto era una cuestión de mucha facilidad. Y es lo peor que te puede pasar cuando vos estás comenzando con inversiones, digamos, ¿no? Ingresar en el medio de un mercado alcista, ya sea de acciones o de cualquier otro activo financiero, lo comentábamos, Carlos, antes de empezar la nota, con el tema de las criptomonedas, es lo peor que te puede pasar, porque ahí vos llegás a una situación de sobreconfianza. Pensás que esto es muy fácil, que esto, digamos, es muy simple de entender y de aplicar, hacer dinero es realmente, digamos, una pavada, por decirlo en términos lisos y llanos, y evidentemente después el mercado te termina adoctrinando y las pérdidas patrimoniales son muy, muy grandes, ¿no? Las correcciones vienen y si uno no está convencido en dónde está invirtiendo y seguro en dónde está invirtiendo, ocurre que en el 95% de los casos los traders han perdido todo el capital. Entonces es preferible adoptar el camino de la tortuga, despacito, ¿sí? Eligiendo bien las inversiones, acorde con el perfil de riesgo de cada uno, y ver su cuenta de inversión que paulatinamente va creciendo, al menos muy de a poquito, todas las semanas o todos los meses, sabiendo que hay movimientos de serrucho en los mercados, que esto no es una tendencia alcista lineal permanente, pero que si uno es consistente e invierte en buenas empresas, realmente a largo plazo su capital va a crecer. Y me llevo una cuestión más de Warren Buffett, ya que hicimos alusión a él. Él tiene un principio número uno, digamos, ¿no? En las inversiones. Es no invertir en empresas que yo no sé lo que producen ni cómo lo hacen. Tan simple como eso. Entonces, de ahí es una experiencia muy importante. Quizás la propia experiencia de uno como consumidor de determinados bienes y servicios puede darnos un primer puntapié o una evidencia primera para empezar a elegir acciones para nuestro portafolio de largo plazo y que realmente nos pueda brindar muchas satisfacciones en términos de nuestro capital. Fantástico, está muy buena la nota, yo se la recomiendo a los televidentes, se llama La revancha del viejito Warren Buffett, no se la pierdan, léanla toda, la explicó Diego recién, pero está muy buena para leer. Y la otra nota, porque no tenemos tiempo, si no podíamos seguir hablando de Gary Shillen, que sacó también unas aplicaciones, es un analista financiero americano y tiene mucho que ver con lo que dijiste vos. Muchas de las cosas están en los 10 puntos más importantes de lo que dijo. La otra nota es el tigre blanco y te voy a definir también con palabras para que vos después nos comentes, que son la India, hablaste de las castas en las notas, y hay una frase que dice, de lo que sí estoy seguro es que una parte importante de la población mundial va a buscar romper el status quo actual en busca de su libertad. Eso todo tiene que ver con el encuadre de la nota. Te pido si la podés también hacernosla conocer. Bueno, muchas gracias de vuelta, Carlos. A ver, generalmente a mí me gusta escribir y me gusta tratar de mezclar mi propia experiencia con el mundo de las inversiones, asociarlo, digamos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de viajar por trabajo a Mumbai en el año 2017, que es la capital económica de India, y lo que vi ahí realmente fue impactante, digamos, ¿no? La cantidad de gente, cómo viven, sus costumbres, la pobreza, las condiciones en las que viven. Y hace Diego, poquitas semanas, Diego, sí, no, solamente no te quería interrumpir, pero eh, desde el momento en que bajás del avión y empezaste a hacer todo el recorrido del viaje, es maravilloso porque nos hiciste, quienes leíamos la nota, vivíamos contigo todo el proceso que ahora se está comentando. Es magnífico como lo relataste. sí, esa es la intención central de la nota. Después, para que cada uno también se lleve algún accionable de inversión, por supuesto, ¿no? Pero sí, efectivamente a mí me habían contado muchas cosas de India,
me habían, digamos, si se quiere, advertido, pero cuando uno está ahí, digamos, es realmente impactante y es mucho más, si se quiere, no sé si la palabra lo amerita, pero cruel de la realidad que lo que uno podía pensar, ¿no? Eh, y después, hace unas semanas atrás, me topé con este documental barra película, Netflix, que yo se la recomiendo a todos, El Tigre Blanco, ¿no? Que habla un poco de las castas y de cómo una persona logró liberarse de eso, digamos, a fuerza de, nada, de golpes que le daba la vida, a fuerza de dejar a su familia, a fuerza de desafiar el statu quo. Y bueno, yo creo que si bien es cierto que en el capitalismo ha habido un gran avance con la lucha de la pobreza, ¿sí? En algunos países, sobre todo, que mantienen estas costumbres de castas, de servidumbre, de esclavitud, en un momento va a haber alguna rebelión, digamos, ¿no? Pero en el buen sentido, esa gente que quiere progresar, que quiere tener libertad y en base a su propio mérito, poder tener en mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, yo relacioné todas estas cosas y estas vivencias con, bueno, también una ideación en India, porque creo que India es bastante representativo de esto, porque es una democracia, si bien el sistema es democrático, puertas adentro, sabemos que este sistema de castas no es nada democrático, digamos, ¿no? Pero evidentemente es un continente dentro de un país y que en algún momento parte de ese continente, digamos, que es una parte importante de la población de India, va a querer progresar, ¿sí? Obviamente no sabemos cuál es la velocidad de este fenómeno y cómo se va a dar, pero si uno piensa o tiene línea de pensamiento similar a la mía, quizás invertir en algún activo relacionado con India, pensando a vuelta en el largo plazo, 10, 15 años, puede ser muy, muy rentable en términos del ahorro de uno y en términos de ver cómo se va moviendo esa situación socioeconómica en la misma India. ¿Qué te dejó India en sí misma? Independientemente del plano de inversiones, ¿qué te dejó India? ¿Qué viviste? ¿Fue la única vez que fuiste o has sido más veces? No, fue la única vez que fui, me dejó mucha, digamos, espiritualidad en el sentido de que la gente ahí, digamos, todas las carencias, si se quiere, en términos materiales o en términos de perspectivas económicas, las suple con esta espiritualidad, ¿no? Mucho de los rezos, mucho de las ofrendas, los templos, y las condiciones son realmente choqueantes. Argentina no es que está mucho mejor, digamos, ¿no? Pero uno no ve, por ejemplo, en esos puestos de comida en la calle donde la gente se amotina, digamos, 200, 300 personas a comer platos de comida con la mano, digamos, descalzos, una polución muy grande, digamos, hay también en Mumbai, digamos, ¿sí? Mucho ruido, mucho desorden en el tráfico. Bueno, nada, cuestiones que aún viniendo de Argentina uno no está tan acostumbrado a ver en la diaria, digamos, ¿no? Entonces, nada, de ahí en adelante yo creo que hay mucho potencial, obviamente, y eso va a estar definido sin duda por la libertad que va a ir buscando cada una de esas personas en esta idea de progresar, digamos, ¿no? Y de romper estas culturas ancestrales que realmente, nada, lo que hacen es ahí ampliar la desigualdad entre, obviamente, la clase dominante y las castas inferiores, digamos, ¿no? Yo creo que ahí es un fenómeno socioeconómico para mirar mucho más allá del mercado, digamos, ¿no? Y esta película nos da una muy buena idea de lo que está pasando en India. Te hago la última. Sos un muchacho muy joven, muy lúcido, con mucho conocimiento. ¿Cómo te paras de cara al futuro? ¿Qué pensás de la Argentina, de la visión para los jóvenes? ¿Cómo te parás frente a eso? Bueno, te agradezco nuevamente las palabras, Carlos. A ver, creo que en este momento estoy en el promedio de lo que siente la sociedad, digamos, ¿no? Eh, Mucha, si se quiere, un poco de desesperanza. Obviamente debemos estar intoxicados por el sesgo nada, de esta pandemia que parecería durar mucho más de la cuenta. Uno siendo padre de familia también lo ve y observa el efecto que tiene sobre los hijos de uno. Y estoy desilusionado en términos generales con
si se quiere, con la dirigencia política argentina por la falta de cohesión y unidad que hay en cuanto al criterio de 3 o 4 políticas de Estado que tienen que respetarse a rajatabla, digamos, ¿no? La central, y la que para mí es central, es la educación. Eh, un país que no tiene educación de calidad, que no brega por tener a los niños adentro de las escuelas, con escuelas ayornadas, despolitizadas. Yo sé que es utópico, digamos, ¿no? Pero bueno, jornadas despolitizadas, con un contenido actualizado, teniendo una mirada del mundo que viene, digamos, ¿no? No podemos tener esa mirada de la educación histórica, porque lo que le enseñamos a nuestros hijos o a los niños no va a tener, digamos, ninguna aplicabilidad en el futuro, como estamos viendo hoy el avance digital del mundo. Eh, esa es una, digamos, ¿no? Otra es, claramente, hay una necesidad coyuntural de gente que la está pasando muy, muy mal, pero a ese también, a esa gente, como hablábamos recién de India, hay que darle esperanza y hay que darle incentivos. Entonces uno no puede perpetuarla en un plan social o en varios planes sociales para atender las cuestiones coyunturales muy, muy de corto plazo. De vuelta, entiendo que hay gente que no sabe si va a comer en el día a día, pero si vos le das esperanza, eso es como inyectarle una dosis de energía, incluso mucho más inmune, o que te da mucha más inmunidad que la propia vacuna del COVID, digamos, ¿no? La gente tiene que estar motorizada por esperanza, por el incentivo de que sí realmente puede salir de esa situación, de que puede salir bajo su mérito, digamos, ¿no? Y con oportunidades. Tiene que haber un Estado donde dé oportunidades, pero no perpetuarlos en un plan social. Y para esto es necesario la combinación público-privada, digamos, ¿no? Porque si el sector privado no tiene incentivos suficientes para generar empleo, generar oportunidades, evidentemente vamos a caer en toda la decadencia que caímos en los últimos 10, 15 años, donde el único creador de empleo neto es el Estado. Sabemos que el Estado crea empleo de mala calidad porque no hay controles, porque al ser dinero ajeno no hay cuidado por ese dinero, y al no haber penas y no haber justicia para digamos, si se quiere, la malversación de ese dinero, evidentemente, bueno, claramente hay un derroche, y esto lo que nos está haciendo es achicando cada vez más la torta, digamos, ¿no? En Argentina escuchamos permanentemente la palabra distribución, desigualdad, etcétera, pero lo que no se discute acá es que la torta, digamos, sobre la cual queremos hacer mucho más igualitario la distribución del ingreso, es cada vez más pequeña. Yo diría, esa no es una torta, es apenas una porción, ¿sí? De ese pastel. Y realmente acá, si no motorizamos nuevamente hacer crecer la riqueza, va a ser muy difícil salir hacia adelante con esas señales de incentivos que mencioné anteriormente, Carlos. Diego, la verdad, un gusto, riquísima la charla, te felicito y nos estamos encontrando, Dios mediante, ojalá cuando esto sea distinto, fuera de pandemia o con pandemia, pero con una perspectiva mejor. Te agradezco nuevamente, te mando un saludo grande y que pases muy bien. Gracias por todo. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Y a ustedes nos despedimos, nos encontramos Dios mediante el próximo viernes con mucho más la City por dentro. Que pasen una muy, pero muy buena semana. Chao.